cualquier otro tipo de persona, es que ellos tienen convicción de lo que hacen. Por eso usted encuentra afuera que hay mucha gente que hace las cosas de manera mediocre, hay otros que las hacen de manera un poquito mejor, y hay otros que las hacen de manera excelente, y ellos triunfan internacionalmente, y ellos salen por todas partes, y ellos los notifican de todo, y ellos tienen éxito, y tienen dinero, y tienen reconocimiento, y tienen todo. ¿Cuál es la diferencia? Hay unos que actúan en la opinión, otros en la creencia y otros en la convicción. Los que actúan en la convicción son los exitosos. Por ejemplo, cuando Gabo está en proyecto de ser escritor, lo que él hace es que ha venido escribiendo desde hace mucho tiempo y ha venido llenándose, leyendo biografías de escritores, leyéndose los mejores escritores, estando en foros con escritores, estando en funciones de los mejores escritores, y él cree que él puede ser un gran escritor. Cuando alguien le pregunta que por qué escribe, él le dice a la persona que le pregunta, le dice: porque yo no quiero, sino que yo ya soy el mejor escritor del mundo. Cuando yo escribo algo, lo hago porque soy el mejor escritor del mundo. O sea, él ya tiene la convicción de que él es el mejor escritor del mundo. Y un día va hacia Acapulco, sale de Ciudad de México con su familia en su carrito viejo porque quiere pasar un fin de semana con ellos allá descansando, y se le ocurre algo fenomenal. En su cabeza aparece una frase impresionante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y Gabo dice: ¡wow! Esto es lo mejor que se me ha ocurrido. Le da la vuelta al timón de su carro, regresa a su apartamento en Ciudad de México y no quiere saber nada más de sus vacaciones, y se sienta enfrente de una máquina de escribir y se le viene la otra idea encima. Macondo entonces era una aldea de 20 casas construidas de barro y caña brava, por cuyo costado pasaba un riachuelo de aguas cristalinas, y en cuyo fondo habrían unos huevos grandes y blancos como huevos prehistóricos. Todos los meses, por el mes de marzo, una partida de desarrapados plantaba su carpa frente a la aldea y con pitos y timbales daban a conocer sus nuevos inventos. Primero trajeron el imán, y aparece Melquiades, y aparece Úrsula, y aparece toda esa fascinante historia que le dio vida a 100 años de soledad. Y Gabo no solamente logró toda la libertad financiera que cualquier escritor pudiera tener, sino la gloria, el premio Nobel, el único premio Nobel de literatura que ha tenido Colombia lo ganó Gabo. ¿Qué logra que alguien haga eso? ¿La creencia? ¿La opinión? No, lo logra la convicción. Si esa persona empieza a escribir esa obra en la opinión, nunca la termina. Por eso, la persona que actúa bajo la opinión no tiene perseverancia. La persona que escribe, que hace cualquier cosa importante solamente con la creencia, no concluye grandes obras porque no ha pasado a la convicción. Entonces la convicción es la etapa que yo tengo que lograr para mis empresarios. La mejor etapa que yo puedo lograr para mis empresarios es que ellos lleguen a la convicción. Cuando ellos llegan a la convicción, ellos arrastran todo el estado emocional que tienen a hacer lo que tengan que hacer. Y ahí es donde ustedes ven los grandes auditorios llenos, la gente que nunca tú te hubieras imaginado que existiera en este negocio, haciendo el negocio, porque hay alguien que tiene una convicción correcta sobre esto y lo puede hacer. Un ejemplo de una convicción la tenía Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, cuando es capaz de conquistar toda Europa, fíjense que él no tenía la estatura, él no tenía las dimensiones de un militar para ser exitoso, él no tenía ninguno de los parámetros que se requerían en Francia para ser un militar exitoso, pero él había venido llenando su cántaro desde muy jovencito. Él ya había leído la historia de Alejandro Magno, había leído todas las tragedias de los griegos, él había sabido cómo se habían conquistado los pueblos en Egipto, él sabía cómo habían llegado los grandes emperadores y cómo se habían formado los imperios, y él empezó a creer que él también podía hacer eso. Él empezó a creer que él podía hacer eso, y de tanto leer y de tanto ver en la descomposición en que estaba Francia, llegó un momento en que tenía la convicción de que él podía arreglar el estado de cosas que tenía. Y fíjense lo que hizo. La primera cosa que a mí me llamó la atención es que él en alguna vez va a la tumba de Carlomagno en Aquisgrán, en Alemania, y ve la tumba allí, y ve la espada de Carlomagno, y ve todas las coronas de gloria que tenía. Carlomagno, después de Alejandro Magno, pues fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea que era un hombre impresionante. Y cuando Napoleón ve la tumba, él está con un militar amigo viendo esa tumba, y él dice: yo voy a ser más grande que Carlomagno. Su amigo lo escucha y se ríe, y le dice Napoleón: no te rías, porque ¿tú no sabías que el mundo es como un ajedrez? Cuando tú tienes una convicción sobre algo que quieres, todas las fichas se organizan para que tú ganes la partida.
Y entonces el amigo empieza a creer que Napoleón va a hacer cosas grandes, y realmente lo que hace Napoleón es avanzar en esa opinión y toma la decisión de empezar a conquistar Europa. Y sí, es de los grandes emperadores de la modernidad, el hombre que establece el Código Civil, que prácticamente legisla sobre toda la legislación que hoy tenemos en la civilidad moderna, y tuvo un aporte impresionante al tema de la Revolución Francesa y de los derechos humanos. Un emperador que difícilmente podría olvidarse en toda la historia de la humanidad. Simplemente que hizo, tenía una convicción, de manera que la gente que tiene una convicción pues es capaz de hacer grandes cosas, es capaz de hacerse Nobel, es capaz de correr la maratón más grande, es capaz de sobreponerse a las dificultades. Lo mismo hace Napoleón. Napoleón tiene que venirse de su isla hacia un país que prácticamente no es de él, y tiene que ir allá a vivir en una escuela militar, y tiene que irse a tomar las armas, y tiene que empezar a hacer algo tremendamente con obstáculos. La guerra es de las cosas más grandes, llenas de obstáculos, y encuentra todos los obstáculos en Rusia, en Italia y en toda la campaña, pero nunca se desanimó, nunca se venció a sí mismo. Entonces el que tiene convicción es un líder que tiene virtudes. Ahí es donde empiezan a aparecer los valores de los líderes. Entonces, claro, el que tiene convicción no le importa que le digan que no, no le importa que tenga que dar un plan de presentación del negocio a una distancia lejísimo, siempre y cuando él advierta que allá hay un líder. No le importa que el mercado se caiga, no le importa que la corporación tenga problemas, porque una de las cosas importantes que uno tiene que ver en este negocio es que es una empresa, es que es un proyecto empresarial, y por obvias razones, al ser un proyecto empresarial, como toda actividad humana, pues va a tener problemas. El que tiene una opinión o una creencia frente al primer problema se derrumba y se va. El que tiene una convicción hace parte de la solución del problema y nunca se rinde hasta no solucionar el problema y seguir adelante. De manera que yo lo que tengo que trabajar muchísimo es para que esa persona llegue a la convicción, y ahí es donde yo encuentro la mayor estrategia para hacer este negocio, es luchar para que mis líderes lleguen a tener una etapa de convicción. ¿Quiénes son los que tienen convicción? Los que son capaces de correr, y entonces ellos se califican rápido a plata, se califican a los pines que están buscando, porque son personas que, como cualquier cosa en la vida, pues tienen convicción y no se van a rendir. Un ejemplo de una convicción, digamos, es algo que leí sobre unas ranas que quieren subir un gran obstáculo, que es una torre que está en un gran llano, y hay unas pues miles de ranitas que quieren subir esa torre y empiezan a desfilar hacia empezar a subir esa torre de grandes metros, y entonces las otras ranas, los millones de ranas que las están viendo, se ríen a carcajadas porque saben que sus compañeritas no pueden subir esa torre. Entonces muchos, cuando escuchan las risas, cuando escuchan la burla de los otros, se van escurriendo de su proyecto y se van arrimando hacia las masas, pues que se les burlan sobre la idea de subir la torre. Otras, pero van quedando 500, van quedando 400, van quedando 200, van quedando 100, y se van aproximando hacia la torre cuando de pronto quedan 20. Y pues obviamente hay mucho más gente que grita, que se ríe, que no cree, hasta que van quedando 10, hasta que van quedando 5, hasta que van quedando 4, hasta que va quedando una sola ranita. Y todo el mundo de las otras ranitas está creyendo que ella no puede hacer eso. De pronto ella empieza solita a subir la gran torre, y empieza a subir y a subir y a subir y a subir, y a medida que va subiendo, las otras ranas van quedando como en silencio. Cuando de pronto la ranita sube a la cúspide de la torre, y están todas las otras ranitas como si estuvieran muertas. No hay un solo ruido, ni siquiera de un mosco. Están estupefactas con lo que acaban de ver. La ranita no solo sube a la torre, a la punta de la torre, sino que se empieza de manera serena a devolver, y va bajando de la torre. Y de pronto las ranas están impresionadas con todo lo que han visto. La ranita baja hacia el llano y se le manda una nube de reporteras ranitas a entrevistarla. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Es impresionante lo que hemos visto, cómo lo lograste, cómo lo hiciste. Y la ranita no responde nada, ni siquiera voltea a ver a los que lo están entrevistando. Y los entrevistadores se sienten pues desertados de que no escuchan ninguna información de esta ranita triunfadora. Y después se dan cuenta que la ranita era sorda.
La ranita era sorda, la ranita no escuchó nunca los ruidos que le hacían de burlas, nunca escuchó la no creencia de la otra gente y por eso fue capaz de subir la torre. De manera que eso ocurre en ese negocio. Cuando una persona llega al estado de la convicción, es como si quedara sorda ante los negativos, queda sorda ante los obstáculos, queda sorda ante todos los procesos que tenga que vivir en el negocio y simplemente sube la torre a diamante y las demás ranas tienen que ir a aplaudirlo en la convención. Eso es un ejemplo de la convicción y eso es lo que logra que una persona pueda llegar a este negocio a las grandes alturas. Y eso me interesa muchísimo porque tiene que ver con los comportamientos que uno tiene en las diferentes etapas en el paso de la opinión a la convicción, pasando por la creencia. Ustedes han visto que todos los empresarios tenemos conductas diferentes.